definitivamente sí. Si bien en los 3 espacios puedes hacer relaciones personales importantes, creo que la visión que se tiene del hacer networking o relaciones personales en las diferentes instituciones es muy distinto, ¿no? Marina tiene mucho presupuesto. Lo cierto es que de ese presupuesto no todo el dinero se va en capacidades tecnológicas para cumplir con su primera misión, que es la defensa del Estado, ¿no? Y además la Guardia Nacional pues tiene muchas críticas, no solamente por las violaciones graves a derechos humanos que sigue cometiendo, sino también por su eficacia, ¿no? En términos de, por ejemplo, algo que la Policía Federal hacía medianamente bien, reducir el robo de transporte. Este tipo de experiencias a mí me tocó más verlas cuando estaba estudiando mi doctorado en múltiples ámbitos. Y toca para bien o para mal, ¿no? O sea, por un lado puede ser que publicaste un artículo que no gustó tanto y entonces a ella o a él mejor no lo inviten a estos espacios porque dice cosas que nos incomodan, ¿no? En este episodio de Seres Luchadores conocemos la historia de una mujer que ha hecho de la curiosidad su motor y del conocimiento su forma de cambiar el mundo. Hoy nos acompaña Daira Arana, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien todos los días enfrenta a retos que van más allá de un laboratorio. Daira no solo lucha contra lo desconocido en el campo de la investigación, sino también contra los obstáculos que implica abrirse camino en un entorno altamente competitivo y exigente. Su historia es un reflejo de disciplina, perseverancia y una profunda pasión por descubrir, cuestionar y aportar. Acompáñanos en esta conversación donde exploramos lo que significa luchar por tus ideas, defender tu vocación y convertir el conocimiento en una herramienta de impacto real. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Seres Luchadores. El día de hoy estoy con una persona, una investigadora que ha investigado temas relevantes en cuanto a esto que hemos vivido últimamente, que es cómo los militares han sido integrados a obras como el aeropuerto, la IFA, cómo los militares deben de trabajar cuando hay catástrofes. Y es muy interesante todo lo que ella ha hecho. Antes de decir su nombre, pues voy a decir todos sus estudios, que son demasiados. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en Asuntos Internacionales por la Anáhuac y doctora en Política Pública por el TEC de Monterrey. Actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es director general de Global Tow MX. Y gracias a Daira Arana por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu espacio. Pues bienvenida, qué bueno que aceptaste la invitación. Y pues es muy padre tratar con gente como tú, ¿no? Olvidé decir que también eres docente, entonces investigas y compartes todo eso, que creo yo que también enseñando se aprende, ¿no? Muchísimo. Entonces, pues tu labor, tu profesión es investigar y aprender, ¿no? Y dar a conocer esos conocimientos que aprendiste o todo eso que encontraste. Entonces, ¿cómo fue tu camino? ¿Cómo llegaste aquí? De inicio, cuando eras joven, antes de comenzar tu licenciatura, ¿pensabas en ser investigadora en el futuro? Pues de muy, muy joven no necesariamente. Recuerdo mucho que cuando estudiaba la secundaria mi interés era o ser abogada o ser psicóloga y yo quería resolver problemas. Esa era como la idea que yo tenía. Y conforme fui avanzando en mis estudios, yo estudié en la Prepa 4 de la UNAM y después estudié en la FES-Acatlán Relaciones Internacionales y ya en la licenciatura fue cuando me interesé mucho por la investigación. Como que yo siempre tuve esta idea de yo quiero ser académica, investigadora o analista. Más bien pensaba que yo quería ser analista. Pero la verdad es que la vida me ha llevado como por muchos otros caminos que no necesariamente fueron el de la academia o el de ser analista o el de la investigación, pero terminé aquí porque pues es al final sí lo que me gusta, lo que me apasiona, pero no era donde yo me veía. Realmente creo que tampoco tenía demasiada claridad de qué quería hacer en mi vida, ¿no? Yo sabía
que quería estudiar una carrera universitaria, que quería estudiar una carrera universitaria que pudiera ayudar a alguien más y que quería estudiar en la UNAM. Esas eran como 3 cosas que yo tenía muy claras y pues todo se fue acomodando conforme fue pasando el tiempo y también fui entendiendo y conociendo otras cosas, otros contextos. Esta idea de ser abogada pues se fue de mi cabeza y me fui más como por otra área de las ciencias sociales y creo que pues he logrado ciertas cosas que tenía propuestas y he pues puesto en mi camino nuevas metas respecto a mi carrera, ¿no? Ok, y dijiste, yo quería estudiar en la UNAM y no solo estudiaste en la UNAM, estudiaste en la Anáhuac, estudiaste en el TEC, estudiaste en 3 de las universidades que están dentro del top 10 de México, una y 2, ¿no? Y la Anáhuac que siempre se mantiene dentro de las 10. ¿Por qué fue esa decisión? ¿Ya cumpliste la parte de estudiar en la UNAM profesionalmente o a qué se debió que ya tu maestría y tu doctorado lo hiciste en otras instituciones diferentes a la UNAM? Bueno, creo que fue circunstancial más que un deseo de ir pasando por esas instituciones. Cuando yo inicio mi búsqueda de un posgrado, porque sabía que de pronto dije, bueno, la licenciatura no es suficiente, sobre todo en el campo laboral, ¿no? O sea, tener una maestría, sobre todo en relaciones internacionales, te ayuda más, te posiciona más en ciertos mercados, ¿no? Yo quería trabajar o en el gobierno o seguir en una organización internacional. En ese entonces, cuando yo egresé, comencé a trabajar en una organización que se llama Comité Internacional de la Cruz Roja y pues yo para desarrollarme dentro de la institución o fuera, si era posible, sabía que necesitaba un posgrado y yo quería estudiar un posgrado en relaciones internacionales. Entonces, en esa búsqueda, lo que a mí me quedaba mejor fue el posgrado de la Anáhuac por recomendaciones de otros profesores que me dijeron es un buen programa, tiene buen rigor académico, vas a aprender, vas a hacer relaciones personales también que son muy importantes y era un programa o es un programa que se oferta viernes y sábado. Entonces yo podía seguir trabajando y se podía estudiar, que claro implicaba que yo tenía que cubrir esos costos del posgrado, ¿no? Entonces por eso decidí irme a la Anáhuac, como que se conjugaron todas esas cosas y cuando yo empecé el doctorado ahí sí fue más bien una decisión de buscar un programa que fuera un poco más especializado porque yo venía de una licenciatura en Relaciones Internacionales, una maestría en Asuntos Internacionales en donde ves muchas cosas, pero yo quería algo que fuera más especializado, que me ayudara a tener como una pues digamos una dimensión más metodológica de cómo entender los problemas que yo quería estudiar, que en ese caso eran los militares en la vida pública de México y del mundo, ¿qué me podía ayudar más? Y encontré en ese programa de posgrado, en el doctorado en política pública del TEC, pues como que lo que yo estaba buscando en términos del doctorado y además que el TEC en ese posgrado en particular ofrecía una beca del 100%, yo no tuve que pagar ya nada. También eso dije, si yo estoy en doctorado ya no vuelvo a pagar como lo hice en la maestría. Y pues también que estuviera dentro de los programas de calidad en ese entonces del CONACYT, ahora la CECITI, ¿no? Y cumplía esos 2 requisitos y fue ahí como llegué, ¿no? También siempre estuve buscando que en ese desarrollo académico de mi parte, pues no fuera como en universidades que no tuvieran cierto rigor académico o cierto prestigio, ¿no? Que uno no diga, bueno, soy doctor, pero ¿de dónde eres doctor, no? O soy maestra, pero ¿de dónde eres maestro, no? Como que no quería que hubiera ese estigma en mi carrera, pues porque había egresado de la licenciatura de la UNAM, ¿no? Que no es cualquier universidad, sino la mejor universidad de este país, ¿no? Y pública, además. Así es. Y dijiste algo importante que te recomendaron tus profesores, las relaciones personales. Y dijiste, como bien lo sabemos, que la UNAM es la mejor universidad de México y como bien dijiste, pública. Tomando esa parte como estudiante, ahora como docente, y las relaciones personales y ya tú viviendo estudios tanto en universidades públicas como privadas, ¿sí hay una diferencia entre la UNAM y la Anáhuac y el TEC de Monterrey para hacer ese networking, esas relaciones? Sí,
Definitivamente sí. Si bien en los tres espacios puedes hacer relaciones personales importantes, creo que la visión que se tiene del hacer networking o relaciones personales en las diferentes instituciones es muy distinto, ¿no? En la UNAM, desafortunadamente, todavía, al menos en ciencias sociales, no sé cómo sea en otras áreas, existe un estigma, ¿no? De que si tú llegas a un puesto o a un lugar por relaciones personales, está mal, ¿no? Está mal visto porque no llegaste por tu esfuerzo o por tus conocimientos, aunque en realidad sabemos que todo tiene que ver con una mezcla de ambas cosas, ¿no? No importa solamente que tengas el contacto, sino que tengas la capacidad, que tengas la experiencia. Entonces, hay cierto estigma que yo he observado en la UNAM y además la dinámica de la UNAM es muy diferente, ¿no? Los espacios para poder relacionarte con tus otros compañeros fuera del salón de clase, con otros profesores, con otras instituciones son muy limitados porque la carga académica es muy demandante, eso es muy cierto, ¿no? Y por otro lado, tenemos las otras universidades que además tienen un enfoque muy dado a tener muchísimos eventos, muchísimos espacios para que sus estudiantes se relacionen con otros estudiantes de otras carreras, y no hablo de otras carreras como por ejemplo los de economía con los de relaciones internacionales, hablo con ingenierías, con ciencias sociales, ¿no? Eso que la UNAM a veces no se permite porque son espacios tan grandes que pues pienso en Ciudad Universitaria, ¿no? Que los de la Facultad de Ingeniería se relacionen con los de ciencias políticas es bien complicado, ¿no? Y en cambio en las otras universidades, como son campus más pequeños y están todos coexistiendo en el mismo espacio, es mucho más factible, ¿no? Y van con una visión de si quiero relacionarme con otras personas porque esas conexiones en el futuro me pueden servir, ¿no? Entonces yo sí veo esa diferencia importante. Y insisto, también la infraestructura de una y otra, la infraestructura de la UNAM es preciosa para estudiar, para la dimensión muy académica, pero para las relaciones interpersonales es muy complicado que las puedas llevar a cabo fuera de tu círculo cercano, y las otras instituciones pues están muy dadas a tener un montón de espacios para que tú puedas interactuar con otras personas. Yo sí veo una diferencia. Sí, y ya hablando internamente de la UNAM, toda esa capacidad que tú tienes, todo éxito que has logrado, estas investigaciones tan buenas que has hecho, y eres de la FES Zacatlán, ¿no? Porque dentro de la UNAM se nota que hay un estigma, ¿no? De que no solo es la UNAM, ya hablando de un nivel licenciatura para arriba, tiene que ser en CU, ¿no? Claro. Pero pues tú eres la prueba de que la UNAM sea una FES, Oaxaca, donde esté la UNAM, pues al final es lo mismo, ¿no? O sea, eres parte de la UNAM y puedes llegar muy lejos como tú lo hiciste, porque también llega esta división en ocasiones. ¿Y cómo fue que tú decidiste investigar sobre el tema de los militares? Pues bueno, como comenté antes, yo trabajé algunos años en una organización que se llama Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una institución que ya tiene más de 160 años en el mundo y que trabaja directamente con Fuerzas Armadas para prevenir el sufrimiento de las personas en conflictos armados, pero también de otras situaciones de violencia. Yo trabajaba justamente en ese programa, ¿no? Ese fue mi primer empleo cuando salí de la universidad, trabajar directamente con militares, primero desde una dimensión pues muy asistencial, muy administrativa, y después desde una dimensión un poco más práctica, donde yo tenía que dar conferencias, talleres o cursos a personal militar para hacerles entender sus obligaciones en materia de derecho internacional, todo aquello del derecho internacional que protegiera a las personas, ¿no? Cuando los militares estuvieran haciendo algo. Entonces, ese contacto muy constante con el personal militar como que a mí me despertó muchas curiosidades. Yo trabajé durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en esa institución, y pues sabemos que en ese sexenio traíamos este estigma del sexenio anterior, ¿no? De lo que llamamos guerra contra el narco, que si los militares tenían ciertos estigmas de causar muchos daños a la población. Y a mí me daba mucha curiosidad que las historias que yo escuchaba en mi contacto con ellos eran historias totalmente diferentes a las que uno podía leer en medios, pero además tenía contacto con militares en Centroamérica, y algo que me llamó muchísimo la atención era que allá tenían, por ejemplo, cosas que llamaban escuadrones de seguridad ciudadana dentro de los ejércitos. Y cuando uno leía los documentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana, esos documentos
documentos decían que la seguridad ciudadana es una cuestión civil donde los militares no tienen lugar, ¿no? Pero allá sí lo tenían y a mí eso me causó mucha curiosidad y justamente durante mi maestría decidí realizar mi investigación de mi tesis sobre cómo fue que se remilitarizó el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, después de sus acuerdos de paz, después de muchas reformas constitucionales en los 90, que de alguna forma decían los militares ya no iban a hacer, por ejemplo, cosas de policía y ahora sí las estaban haciendo, ¿no? Y yo quería entender por qué pasó eso y de ahí fue que me adentré muchísimo más en estos temas. Y no únicamente desde la dimensión académica, sino también un poco desde la sociedad civil, desde el activismo, para no solamente entender qué sucede cuando los militares hacen estas tareas, cuando las instituciones militares les dan estas tareas, sino también, pues, qué consecuencias tiene eso desde la cosa más abstracta como la democracia hasta pues nuestro día a día, ¿no? Cuando nos topamos con un militar en la calle, ¿eso qué significa? Estamos más seguros, tenemos que tener miedo, tenemos que tomar precauciones, ese tipo de cuestiones me interesaron mucho y la verdad es que de ahí ya no dejé ese tema porque me apasiona bastante. Y hablaste que fue desde el sexenio de Peña Nieto que comenzaste, ¿no? Con tu primer trabajo. ¿Crees que haya sido coincidencia o te quedó ad hoc que ya con el gobierno después de Peña Nieto ya se notara más esa parte de que los militares van a construir trenes, van a construir aeropuertos, de hecho ya van a ser quien cuide el aeropuerto? O sea, digo, con la investigación y el interés que nació en ti, como que eso funcionó, ¿no? Para que tuvieras más de dónde investigar. Sí, totalmente. O sea, creo que en términos académicos entusiasma ver que lo que te interesa está siendo un problema y que hay muchos datos que puedes utilizar para entender pues muchísimas cosas, pero también es un poco desalentador, ¿no? Porque traíamos una expectativa en 2017, 2018 de un retiro, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, aunque en realidad pues hay ya muchas investigaciones que nos dicen que eso no sería tan factible en algunos lugares, por ejemplo, ¿no? Entonces se suscita un gran cambio porque de pronto pues nuestras Fuerzas Armadas están haciendo un montón de tareas que tal vez nunca imaginamos que iban a hacer, ¿no? O sea, tal vez muchas personas nunca se imaginaron que los militares estarían construyendo un tren en el sur del país o en el norte del país estarían construyendo carreteras como sucede en Tijuana, ¿no? O sea, como que nunca imaginamos eso, pero pues ya está ahí esa realidad y lo interesante es estudiarla, entenderla y cuestionarla también, ¿no? Porque no porque esté pasando significa que está bien o que está todo mal, ¿no? Creo que eso es importante también mencionarlo. ¿Y por qué existe esa relación o por qué la gente sin investigar tanto como tú a lo mejor solo es con lo que sabemos de otros países relacionan, o a mí me ha tocado ver que mucha gente relaciona que los militares ya hagan labores de construcción o hagan labores que ellos consideran que no les tocan y los retiren de otras actividades, como tú dices, es como un mal augurio, es como que ya es 100% socialismo. ¿Sabes de dónde nace eso? ¿Por qué se piensa eso? Pues es interesante. No había ahondado en esta perspectiva de que eso ya era socialismo, pero creo que puede ser también por este estigma histórico de lo que sucedió durante la Guerra Fría, en donde muchos países, o bueno, sobre todo la Unión Soviética, sus fuerzas armadas tenían una dualidad, ¿no? Que era por un lado, pues sí, la defensa ante el gran bloque occidental que iba en contra de sus ideales, pero también los militares pertenecían a lo que se llamó la oligarquía, ¿no? Ese grupo de personas poderosas que tomaban decisiones en asuntos públicos, que no solamente eran cuestiones de defensa nacional, sino también cuestiones de economía, cuestiones de educación, cuestiones sociales, ¿no? Creo que por ahí puede venir ese estigma, pero digamos lo que yo más he trabajado, escuchado y me he enfocado es en los efectos que tiene o en las consecuencias que tiene esta amplia participación de los militares en nuestro régimen democrático, por ejemplo, ¿no? Hay una preocupación importante de que este aumento de tareas de los militares que deberían de ser civiles, pero ahora realizan ellos, pues esté erosionando nuestra democracia, aunado a lo que vemos, por ejemplo, con las reformas al Poder Judicial, la falta de transparencia y rendición de cuentas en algunas cosas, la disminución del gasto público, como que un montón de elementos
documentos que dan cuenta de estos procesos donde nuestro sistema democrático, en lugar de fortalecerse, conforme lo que menciona, digamos, la teoría, está yendo hacia atrás en ese sentido. Y creo que eso también es importante porque en América Latina sí tenemos un pasado en donde la participación de los militares en asuntos públicos trajo como consecuencia, pues, violaciones graves a derechos humanos de manera sistemática, ¿no? Desaparición de personas, sobre todo violaciones a la integridad personal de mucha gente, represión de sectores minoritarios, ¿no? Que es algo que desafortunadamente se sigue observando, por ejemplo, en el sur del país, con todo lo que ha tenido que ver con la construcción del Tren Maya, el corredor interoceánico transísmico. Entonces ahí tenemos como, pues sí, ese estigma del pasado, que si bien no se está viendo igual en México, sigue habiendo como estos pequeños espacios donde sucede y pues muchas personas se preocupan, ¿no? Muy bien. Y la parte de la tecnología, el nuevo equipo, aviones que en México no tenemos, que no viene de estos sexenios, viene desde hace muchos años, ¿no? Por ahí dicen que quien nos lo impide es Estados Unidos, ¿no? Que hasta está firmado. Pero ¿tú consideras que más allá de cuál sea la realidad, por qué no se ha hecho, sí crees que es algo que debería cambiar? ¿O...? Es una pregunta interesante porque creo que muchos analistas de seguridad coincidirán conmigo que pues la realidad de México ahora a nivel internacional no es la misma que hace 20 o 30 años, ¿no? Ahora tenemos un presidente de Estados Unidos que abiertamente dice, pues si es necesario voy a invadir militarmente a México para combatir a los cárteles de la droga, por ejemplo, ¿no? Cuando hace muchos años Estados Unidos el discurso era más de colaboración, cooperación, si necesitas tecnología, pues te la presto, te la vendo, te ayudo. Y México ha tenido que lidiar con un estigma de decir, no hay manera que el Estado mexicano en su capacidad financiera, incluso las limitaciones de la política exterior dadas desde la Constitución, nos permitan tener unas fuerzas armadas excesivamente tecnológicas y que compitan con las grandes potencias, ¿no? Creo que no tenemos esa posibilidad. Y entonces cuando asumimos que no teníamos esa posibilidad, nos refugiamos en la idea de Estados Unidos nunca nos va a atacar porque le interesa la estabilidad de México como mercado, ¿no? O sea, el libre mercado nos salvaba. Y por otro lado, asumiendo que, bueno, no hay manera que podamos detenerlo y tenemos más problemas internos que externos. Estados Unidos no nos quiere invadir, no nos quiere anexionar, simplemente quiere que pues estemos estables para que él pueda vender, comerciar y hacer cosas y que no haya comunismo en la región, ¿no? Eso también era importante. Y entonces nuestras Fuerzas Armadas se fueron por una línea mucho más enfocada en la seguridad interior y en otras cuestiones que los gobiernos en turno les iban pidiendo y no en la defensa nacional, que requiere pues una dimensión tecnológica muy importante. Creo que ahora sería importante de menos cubrir la parte de la ciberseguridad, ¿no? Hace no mucho tiempo, pues la Secretaría de la Defensa Nacional fue víctima de un hackeo masivo, esto de los Guacamaya Leaks, donde se liberó, pues eran 6 terabytes de documentación e información que vulneró la seguridad digital de la institución, ¿no? Entonces creo que la apuesta tecnológica en el ejército y en las Fuerzas Armadas en general, pues sí tendría que venir de, pues no sé, mejores aviones, mejores barcos que son importantes, pero también de menos el resguardo de su infraestructura crítica tecnológica a partir de la dimensión de ciberseguridad, ¿no? Pero creo que esto que mencioné previamente es lo que hace que nos cueste y además, aunque gastamos mucho como población en las instituciones de defensa nacional, o sea, Sedena tiene mucho presupuesto, Marina tiene mucho presupuesto, lo cierto es que de ese presupuesto no todo el dinero se va en capacidades tecnológicas para cumplir con su primera misión, que es la defensa del Estado, ¿no? Y creo que si hubiera un anuncio, por ejemplo, de que México va a gastar más, no sé, en vehículos blindados o va a comprar aviones con la mayor tecnología, que además son bastante caros, pues sí habría cierto estigma respecto a por qué estamos comprando esas cosas si hay otras necesidades, ¿no? Hay necesidades en salud, en infraestructura, en carreteras, y por qué necesitamos aviones de esa tecnología, ¿no? Creo que es un problema que no es tan cercano a la gente y podría generar costos en percepción de, no sé, de los líderes políticos o incluso electorales, ¿no? Y esto último que nos comentaste, en cuanto a lo que tú has investigado,
sí sería una necesidad que nosotros como mexicanos, a tu parecer, ya le deberíamos de dar importancia, y si el gobierno decidiera invertir en esta tecnología, no decir que no es tan relevante. Tengo dos perspectivas. Tengo mi perspectiva feminista sobre las cosas y tengo mi perspectiva pues más de investigadora de relaciones civil-militares. Mi perspectiva feminista es: ningún estado debería de gastar más dinero en defensa de lo que gasta en cuidados de la población, sin duda, ¿no? Tenemos que gastar más en salud, tenemos que gastar más en educación, más y mejor, ¿no? No solamente despilfarrar el dinero, tenemos que gastar más y mejor. Pero por otro lado, desde mi perspectiva más pura y dura de una investigadora que trabaja temas de relaciones civil-militares, de seguridad nacional, de defensa nacional, México ya debe tomarse en serio, no solamente las autoridades políticas, sino la sociedad, el tema de defensa nacional, ¿no? Lo hemos olvidado muchísimo, cantamos el himno nacional y además está siendo incluso un instrumento narrativo para de alguna forma evitar que el propio gobierno asuma su responsabilidad, ¿no? No sé si has escuchado en la mañanera varias veces que se ha mencionado como, pues, ¿quién nos va a defender de una invasión de Estados Unidos? Pues tenemos el himno nacional, ¿no? Que nos dice que un soldado en cada hijo te dio, ¿no? Cuando en realidad tenemos una institución profesional que tendría que encargarse de esto y que para ello requiere tecnología, formación, cooperación, ¿no? Y creo que pues eso están tratando de solventarse con una mejor cooperación entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las estadounidenses para pues en la medida de lo posible evitar cualquier escenario, pero lo cierto es que los riesgos para nosotros como México, en el espacio en el que estamos, ¿no? Vecinos inmediatos de Estados Unidos, que, insisto, ha mencionado muchas veces que lo que sucede en México es una amenaza a su seguridad nacional, pues eso sí nos puede poner en riesgo, y tomárnoslo en serio también implicaría qué cuestionamientos le estamos dando a nuestras autoridades, ¿no? O sea, ¿dónde deben de estar las prioridades? ¿Cómo se maneja la diplomacia, la política exterior? ¿Qué se está negociando? Son cosas que son importantes y que están dentro de esa agenda, ¿no? Entonces sí nos lo tenemos que tomar en serio, me parece. Digo, esto es el tema de las amenazas que ha dicho Estados Unidos hacia México o cualquier otro país, ¿no? Inclusive Brasil, ¿no? Que es como dentro de América. Creo que ellos ya sí han tomado más y, bueno, han dado más dinero para la tecnología militar, pero internamente, lo que mencionaste, en el pasado, cuando fue la guerra contra el narco, y ahora en el presente, ¿crees que también haga falta esa tecnología en la guerra contra el narco? ¿Crees que haya sido mejor si hubiera habido esa tecnología y ahora la necesitamos, ya quitando que alguien nos quiera invadir o quiera hacer algo en México, sino ya contra los cárteles mexicanos o los delincuentes mexicanos? Esa es una buena pregunta. Yo diría que lo que sucedió en la guerra contra el narcotráfico de 2006 a 2012, las fallas que hubo no fueron fallas tecnológicas, fueron fallas relacionadas con lo apresurado de la estrategia, ¿no? Que las Fuerzas Armadas, cuando salieron a hacer estas misiones de combatir al narco, no tenían reglas claras, ¿no? Combatimos con nuestras reglas de entrenamiento, con las que venimos de nuestra formación militar, o hay otras reglas, el armamento que usamos es el adecuado, no es el adecuado, es el que tenemos, cómo reaccionamos, qué hacemos, nuestros vehículos son aptos para lo que tenemos que hacer, porque pues hay escenarios que fueron como muy emblemáticos, como, no sé, cuestiones que sucedieron en Sinaloa, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, pero también hubo otros espacios como Veracruz, por ejemplo, donde las Fuerzas Armadas hacían muchas labores muy policiales, ¿no? Incluso policía de tránsito. Entonces ahí creo que más bien la falla fue que se utilizó un cuerpo que tenía ciertas capacidades sin poder utilizar esas capacidades porque no se diseñó un marco legal adecuado, ¿no? Y lo que vemos ahora es más bien, pues ya tenemos el marco legal, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos una ley nacional de uso de la fuerza, tenemos muchos manuales, tenemos muchas cosas,
pero lo que no tenemos es de alguna forma la voluntad de implementar una estrategia y asumir los costos que esto pueda tener, ¿no? O sea, esa es otra falla distinta en donde la tecnología juega un rol, pero otro tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, si el mayor problema actualmente en términos de crimen organizado es la extorsión que cometen a tanto empresarios como personas comunes, ¿no? Pues ahí hay un tipo de tecnología que te puede ayudar a no sé, rastrear llamadas o evitar que salgan llamadas de reclusorios o de centros penitenciarios, y no necesariamente necesitas grandes aviones o grandes drones para poder contrarrestar estas actividades criminales que son las que más nos afectan, ¿no? Creo que ahí hay como dos dimensiones. Y yo recuerdo que en el pasado se decía que Estados Unidos no se metía con Venezuela porque si se metía con Venezuela, Rusia y China luego iban a alzar la mano. Y digo, en una hipótesis que espero nunca suceda, o en un caso hipotético, que Estados Unidos sí tuviera una intervención con México, según ellos, para ayudarnos, aunque fuera la realidad para ayudarnos, y nos causaran daño, ¿ahí sí crees que existiera esa posibilidad de que Rusia y China se metieran, o sería lo mismo que Venezuela, no les importaría? Creo que más que no les importaría, son cuestiones estratégicas que tanto los gobiernos ruso y chino no quieren escalar con Estados Unidos porque en este momento no les conviene, ¿no? Tienen un plan milenario de recuperar su rol como potencias globales que no se va a ver interrumpido por estos eventos que beneficiarían más en todo caso a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Si hay una reacción inmediata o algo así. Yo creo que desafortunadamente durante mucho tiempo dijimos el que nos puede salvar si a alguien se le ocurre venir a atacarnos es Estados Unidos, pero ahora es el que nos está amenazando, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta ¿quién podrá defendernos? Es muy válida, ¿no? En términos de no creo que haya un país que fuera de declaraciones en foros internacionales o mencionar que hay violaciones al derecho internacional, pues no creo que haya un país, ninguno, que pueda tomar también las armas y defender la soberanía del Estado mexicano, ¿no? Eso lo tenemos que hacer, pues, nosotros. Yeah, y cambiaría mucho ahorita que lo mencionas, a lo mejor serían más los países que dirían que está mal versus Venezuela, porque son pocos los países, de hecho no sé quién ya nos llame como dictadura, si es que algún país nos llama dictadura, ¿no? Caso contrario a Venezuela, que son muchísimos los países que le llaman dictadura a lo que ellos tenían. Sí. ¿Y cuál es tu opinión sobre la parte de la Guardia Nacional, que ya sea parte del ejército? Pues bueno, de origen mi opinión sobre la Guardia Nacional desde 2018-2019 que estaba esa discusión, me parecía que no era un cuerpo necesario de crear como se creó, ¿no? Porque pues para bien o para mal ya teníamos una institución que era la Policía Federal, que tenía muchas virtudes, también muchas deficiencias, que no estaba representada en una persona. O sea, Genaro García Luna no era la Policía Federal, no era una persona de 35,000 más que conformaban la institución, que de alguna forma estaba dando ciertos resultados en materia de seguridad, pero que se descuidó un poco, al menos en la última etapa del sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues cómo se fue dando este proceso de la Guardia Nacional. Justamente ahora estoy elaborando un texto para un libro derivado de un evento del año pasado que se llama Cátedra Sartori, que es un espacio en donde se discuten temas sobre democracia, ¿no? Y Cátedra Sartori por Giovanni Sartori, que fue alguien que teorizó la cuestión democrática. Y en ese texto lo que estoy trabajando es justamente poner cómo se fue dando el proceso de conformación de la Guardia Nacional y los problemas que hubo, ¿no? El primer problema con la Guardia Nacional fue que la idea era que todas las Fuerzas Armadas conformaran la Guardia Nacional, ¿no? Esa idea no progresó, pues por muchos intereses. Eso lo trabajé en mi tesis de doctorado, tanto de los militares como de los civiles, de que realmente eso no iba a ser posible. Y después se cambia a esta cosa donde tenemos un grupo que iba a ser conformado por la Policía Federal, personal de la Policía Naval y personal de la Policía Militar, ¿no? Y así fue los primeros, desde que se aprueba la reforma en 2019, 2020, 2021, 2022, cuando dicen, tenemos un problema porque la mayoría del personal de la Guardia Nacional que está dentro de la Secretaría de Seguridad es militar. Y pues
dónde van a estar las plazas, ¿no? Con la Sedena o con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La pelea la gana claramente la Sedena porque dice las plazas me las quedo yo y por lo tanto yo me tengo que quedar a la institución. Las reformas que se dan en 2022 son reformas que eran como operativamente el mando lo tiene Sedena, pero en el diseño de la estrategia es la Secretaría de Seguridad porque la Constitución dice que la Guardia tiene que ser civil, ¿no? Y ya en 2024 es como vamos a resolver este problema de raíz, de origen, y entonces la Guardia Nacional se pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Constitución la equiparamos con el Ejército, ¿no? La Fuerza Armada Permanente es el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada de México y ahora la Guardia Nacional, ¿no? Entonces la Sedena agrupa 3 cuerpos de seguridad, Semar 1, que sería la Armada, y eso pues le da un montón de recursos humanos, financieros, mayor presupuesto y obviamente pues mayor influencia en lo que sucede en seguridad, ¿no? Si vemos el inicio del periodo de Claudia Sheinbaum, pues está como coja su estrategia en materia operativa, ¿no? Si se diseña desde el escritorio de Omar García Harfuch, a él le faltaba gente que operara su estrategia. La Guardia Nacional no dependía de él, dependía de la coordinación. Y entonces por eso se empiezan a utilizar cuerpos como Protección Federal, que antes era algo que nadie conocía, pero de pronto vimos mucha difusión de lo que hace el Cuerpo de Protección Federal, los remanentes de la Policía Federal que se quedaron en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues se fueron ahí colocando para tener un poco de pues experiencia operativa que pudiera conducir esta estrategia y se crea también esta cosa de pues un cuerpo de investigación, ¿no? Como de Policía de Investigación Federal que apoye esa estrategia. Entonces, al final lo que sucedió con la Guardia Nacional es que se le quitaron al Poder Ejecutivo desde la rama civil cualquier posibilidad operativa de conducir una estrategia de seguridad que no dependa de los militares, ¿no? Y además la Guardia Nacional pues tiene muchas críticas, no solamente por las violaciones graves a derechos humanos que sigue cometiendo, sino también por su eficacia, ¿no? En términos de, por ejemplo, algo que la Policía Federal hacía medianamente bien, reducir el robo de transporte en carreteras, con la Guardia Nacional aumentó muchísimo, ¿no? O sea, no vemos que esto esté dando frutos y no me parece que sea el mejor diseño institucional, pero es lo que tenemos y lo que nos toca en todo caso, si ya no se va a revertir, porque no es muy probable, pues es exigir que se utilice de manera adecuada, ¿no? Y que además, pues no sustituya a las policías municipales, en donde, pues si ya hay ese recurso, mejor que se use en lugar de que se busque que la Guardia Nacional esté en todos lados, ¿no? Eso es como mi perspectiva. Y dijiste algo muy interesante. Creo que cuando fue la guerra contra el narco dijiste, y ahorita con lo de la Guardia Nacional, comentaste un común denominador, ¿no? Que es que por generar el cambio como que lo hicieron muy rápido, ¿no? Y ahí entraron las fallas tanto en ese tiempo como en la actualidad. Entonces, parece ser, por lo que comentas, que tanto el gobierno de ese tiempo como el gobierno de ahora, al ver que la seguridad es un problema muy importante en México que se tiene que solucionar, quisieron hacerlo rápido como para generar un cambio y eso provocó como mucha desorganización. Y ni tanto uno, ni el pasado, ni el actual han generado los resultados que prometieron o que se buscan o que deberían de generar. Eso es muy interesante. Y de mi parte no lo había analizado así. ¿Y cómo fue que de ser estudiante de la UNAM, ahora ya eres investigadora de la UNAM? ¿Cómo llegaste a eso? Pues es algo que me emociona muchísimo porque si bien ya en mi carrera profesional, cuando empecé a estudiar el doctorado, uno estudia un doctorado pues no nada más porque quieres aprender más, es porque al final te quieres insertar en el ámbito académico y es un requisito, ¿no? Es una parte de tu entrenamiento como investigador en el futuro y nunca pasó por mi mente regresar a la UNAM, la verdad, ¿no? Como que yo decía, bueno, yo veo muchas personas que están en la UNAM y que ya hicieron mucha carrera ahí, que estudiaron ahí sus posgrados, que ya tienen muchos años dando clase. Creo que yo no voy a tener una oportunidad de regresar a la institución, pero pues afortunadamente se dieron muchas circunstancias que me ayudaron a estar aquí hoy.
Lo primero es que pues el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM está haciendo una renovación de su plantilla de académicos y de investigadores. Es una cuestión generacional, muchos investigadores de ya muchos años, mucho prestigio y que le han dado mucho a México y a la institución, pues están en proceso de jubilarse, de retirarse, y eso va abriendo espacios a nuevos investigadores. Y además la UNAM tiene un programa que, bueno, es un sistema de incorporación de jóvenes académicos en donde se abren plazas con ciertas limitantes, ¿no? Por ejemplo, solo puedes concursar si eres hombre, hay un límite de edad, si no me equivoco, 36 o 37 años, y si eres mujer, 39 años, ¿no? Porque la idea es incorporar jóvenes académicos, aunque creo que para muchas personas ya a los 30 no eres tan joven, pero en la academia sí lo eres. Y al abrirse ese proceso, pues se abrieron varias plazas en el instituto el año pasado, y una de ellas se abrió en el área de actores y procesos sociales, con un enfoque en violencia e inseguridad. Y una de las subtemáticas era políticas públicas. Y como pues yo estudié un doctorado en política pública, trabajé temas de las Fuerzas Armadas, tengo conocimientos y experiencias sobre violencia e inseguridad, dije, bueno, pues con el ánimo de muchas colegas y muchos colegas fue que dije, bueno, voy a postular. Hice todo mi proceso que fue bastante largo, pasas por varios comités, por varios procesos de selección, y es así como yo llego al instituto, ¿no? En un proceso abierto en el cual se seleccionó mi perfil para cubrir este espacio, y la verdad me emociona muchísimo porque esto involucra no solamente regresar a la UNAM como investigadora, sino también como docente. Ahora estoy dando clases en Acatlán, de donde yo egresé, también en relaciones internacionales, ¿no? Entonces ahora estar del otro lado como profesora, viendo a los estudiantes, viendo cosas que pues no sé, desde la infraestructura, ¿no? Los mismos salones donde yo estudié, pero que ahora tienen pues ya una pantalla o cosas así, pues no sé, emociona mucho, aunque también me resuena ver ciertos problemas como consistentes en las instalaciones de la UNAM, ¿no? Desde que si los baños tienen papel o no tienen papel, ¿no? Desde si la limpieza, cuestiones de los accesos, ¿no? Pero que al final pues sigue siendo, insisto, la universidad más grande, más importante de este país, y sobre todo una institución que de manera gratuita da educación de calidad mundial a millones de estudiantes en este país, ¿no? En todas las áreas. Así es, y comentaste todo el proceso para llegar a este nuevo puesto, que fue muy largo y complicado. Y la parte de investigación en la UNAM es una parte sumamente importante, y digo, no solo para la UNAM, sino tanto para México y también para el ranking donde está la UNAM. Creo que es, si no es la más importante, es de las más importantes. Este proceso que viviste y la experiencia que llevas, ¿sí consideras tú que, digo, fue bueno? Porque como tú decías, yo no tenía ninguna ya relación con la UNAM, y si te quedaste, pues es obviamente que porque eres la mejor de todos los que hayan postulado para tu puesto. Pero sí ves esa relevancia, sí le sigue dando la UNAM esa relevancia de sí poner al indicado, al mejor, para mantener ese estatus, ese nivel y esas aportaciones que dan al país y tal cual a la humanidad. Bueno, pues digamos, en el poco tiempo que tengo ya en el Instituto de Investigaciones Sociales, lo que yo observo con mis colegas, con las personas con las que convivo en el espacio, diría que sí, ¿no? Yo no veo un perfil que no tenga como las habilidades, las capacidades, el compromiso de generar investigación de temas sociales que pues nos resuenan a todas y a todos, ¿no? Hay colegas en el instituto que están estudiando, por ejemplo, temas de natalidad, cuestiones que tienen que ver con lo que sucede en la noche en el espacio público, cuestiones históricas para entender lo que vivimos actualmente. Es decir, hay un montón de perfiles y un montón de temas, y creo que todos aportan de manera significativa al país, ¿no? Claramente, habrá casos, como en todas las instituciones donde hay humanos involucrados, donde seguramente hay personas o hay espacios en donde uno diría, cuestionaría un poco la idoneidad de este perfil, pero yo diría que en términos generales los procesos en la institución están diseñados para que pues sí llegue la persona que tiene que llegar, ¿no? Y que cumpla con los altos estándares de calidad que se exigen.
que pueda aportar investigaciones, pues no solamente que sumen números a la institución, ¿no? Sino que también sean de relevancia para la sociedad y que nos ayuden a ser críticos con el poder, por ejemplo, y que nos ayuden a comprender lo que estamos viviendo actualmente y nuestra visión de futuro, ¿no? Entonces yo diría que sí cumple. Muy bien, y digo, tú fuiste estudiante, ahora eres investigadora, eres también docente, comentaste lo de los baños. ¿Tú qué crees y con la crisis que tuvo la UNAM a finales del año pasado, que todavía algunas se mantienen desafortunadamente, pero ya son muy poquitas, ¿qué crees que haya pasado? ¿Crees que en este caso los alumnos tengan razón? Y aparte de lo que mencionamos al inicio, que los alumnos no, por la carga de materias, por lo pesado que es estudiar en la UNAM, no buscan mucho las relaciones personales. ¿Tú qué crees que podrías decir que le falte a la UNAM ya en el nivel docencia y a los alumnos para que juntos no llegue a pasar esto otra vez y tenga todavía mejores cosas de las que tiene en este momento? Sí, es una gran pregunta. Creo que hay mucho valor agregado en la UNAM definitivamente, ¿no? Creo que hay grandes estudiantes que además seguimos viendo como este avance generacional en donde pues ya sigue habiendo personas que es la primera vez en su familia que alguien pisa la universidad, pero también ya segundas o terceras generaciones. Creo que eso es súper positivo. Vemos también docentes que no solamente tienen experiencia en el aula, sino también en investigación, pero también como en el ámbito profesional, ¿no? O sea, trabajan en empresas o industrias o gobierno o lo que sea, que les da como una visión mucho más amplia de la vida pública en general y en muchos espacios. Pero creo que sí hace falta como un compromiso de entender dónde estamos y qué tanto le podemos retribuir a nuestra institución, ¿no? A veces pensamos que porque no pagamos, pues no tenemos derecho ni a exigir ni a dar, ¿no? Entonces es como decir, pues como no pago, entonces no importa que mis baños de mi aula estén como, pues siempre que de, no sé, 7 cubículos no funcionen 2, ¿no? O 3, o que siempre estén sucios, o que haya este tipo de dinámicas, ¿no? O como docentes a veces como de, bueno, tal vez siento que no me pagan lo suficiente y voy a dar mi mínimo esfuerzo, ¿no? Sin pensar que estamos educando pues a las futuras generaciones que van a sacar adelante este país, ¿no? Creo que hace falta mucho compromiso de ida y vuelta, ¿no? De la institución hacia sus docentes, sus alumnos, su personal administrativo, porque la UNAM tampoco sería nada sin todo el personal que está detrás haciendo que todo funcione, ¿no? A veces no tan bien, pero generalmente que funcione. Entonces, ese compromiso de 2 vías yo creo que hace falta, y hace falta que también entendamos nuestro sentido de comunidad, ¿no? Que somos muchos en la UNAM, muchísimos, pero que no somos lo suficientes a veces como para sacar muchas cosas adelante de la institución, ¿no? Que tiene que ver desde la calidad académica hasta el desarrollo de su propia infraestructura y sus instalaciones, ¿no? Creo que también lo que vemos es un reflejo de lo que están atravesando muchas instituciones públicas con los recortes al gasto que viene desde la federación, ¿no? Eso es cierto, la UNAM no es única y exclusiva en ese sentido, muchos centros públicos de educación también tienen problemas que derivan de las instalaciones que tienen, pero creo que con lo que tenemos podemos hacer un esfuerzo de comprometernos en ambas vías, ¿no? La institución con la dignidad de sus alumnos y sus docentes y su personal que trabaja ahí, y todo el personal que está ahí involucrado con regresarle un poco a la institución, si no de menos financieramente, pues sí con el cuidado y la atención de los espacios en donde estamos, ¿no? Yo diría eso. Me dijiste algo muy importante. Con lo que tenemos, aunque haya habido un recorte, podemos salir adelante, ¿no? Y creo que eso, si todas las personas, en este caso de la UNAM, estuvieran conscientes, pues serían mucho mejores resultados. Y ya tú como investigadora, ya regresando a la parte de que eres investigadora, y si conoces otros investigadores o a lo mejor ya te ha pasado a ti, y ahorita que dijimos lo de la Guardia Nacional, que estás por sacar un libro, ¿puede pasar o te ha pasado que saques el libro y en algún momento al gobierno le parezca interesante y llamen a los investigadores como, ¿tú cómo ves esto? Ayúdanos. ¿Has conocido a alguien? ¿Te ha tocado a ti? Sí, de hecho, digamos, ese tipo de experiencias a mí me tocó más verlas cuando estaba estudiando mi doctorado.
en múltiples ámbitos. Y toca para bien o para mal, ¿no? O sea, por un lado puede ser que publicaste un artículo que no gustó tanto y entonces a ella o a él mejor no lo inviten a estos espacios porque dice cosas que nos incomodan, ¿no? Pero también me ha tocado ver espacios en donde sobre todo los gobiernos locales se acercan con los investigadores y les dicen: nosotros conocemos su trabajo, sabemos que evalúan, por ejemplo, cosas de política pública en seguridad, ¿cómo podemos mejorar lo que ya tenemos, ¿no? ¿Qué sugerencias nos dan? Eso es algo que es muy recurrente. Uno pensaría que no, pero sí es un diálogo recurrente. Además, muchos investigadores buscan a los tomadores de decisiones para decirle: oye, yo hice esto, tengo estos datos, tengo estos resultados, aquí están publicados, te invito a revisarlos y si podemos hacer alguna colaboración en conjunto, pues hagámosla, ¿no? El problema de eso, pues es que muchas veces no hay recurso, ¿no? No hay recurso para pagarle a los investigadores que pasen desde esta dimensión académica a una dimensión más aplicada, que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, o a veces no hay apertura, ¿no? Puedo tener recurso, te puedo pagar como consultor, pero quieres acceder a ciertas bases de datos, no te las puedo dar, ¿no? O sea, quiero que mejores mis procesos, pero no te voy a decir cómo son mis procesos, ¿no? Entonces ahí hay como ciertos choques en donde pues ni el académico ni el servidor público pues van a obtener los resultados que quieren si no hay una colaboración de ambas partes, ¿no? Por esos espacios se dan, al menos en el rubro donde yo trabajo, que es el de seguridad, se dan mucho y pues la cuestión es hasta cuándo vamos a poder ver como los resultados que queremos ver, ¿no? Y que esa relación entre academia, servidores públicos, pues realmente sea efectiva para la ciudadanía en general, ¿no? Y que no solo se quede en la experiencia de yo trabajé con el gobierno o yo me vinculé con estos académicos prestigiosos, ¿no? Y en la parte que mencionaste, buscar a los tomadores de decisiones, como investigador, ¿qué tan complicado es tener contacto con ellos, acercarte a ellos en general, o si hay una diferencia en ser un investigador que no sea de la UNAM o de una institución reconocida a ser un investigador de la UNAM? ¿Es la misma complicación? ¿O? Creo que siempre es más fácil ser un investigador de una institución prestigiosa, ¿no? La UNAM es una institución muy prestigiosa, eso te abre muchas puertas, pero también te las puede cerrar en la medida en la que haya sesgo sobre la institución, ¿no? A mí me tocó mucho este sesgo todavía de la huelga de los 90s, ¿no? De que decían, no, es que nadie te va a contratar porque si eres de la UNAM, ¿no? Nadie va a querer como trabajar con gente de la UNAM. Ahora creo que ese estigma no es el mayoritario en la institución, pero sí sigue prevaleciendo, ¿no? Como de, ay, no, los de la UNAM tienen ideas demasiado críticas, ¿no? Entonces no los invitamos. Y en otras instituciones, pues lo que yo he observado es que el prestigio, insisto, pesa mucho, pero además qué tan moderada pueda ser una institución y qué tanta censura pueda tener ante lo que sucede públicamente y manejarse de manera privada en la crítica, llega a veces a ser más benéfico si quieres tener relaciones, ¿no? Aunque pues también hay una crítica a eso, ¿no? Porque si la crítica es pública es porque es importante que las personas conozcan que hay cosas que están mal y que por lo tanto todos deberíamos de tener una posición ante esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que una universidad de prestigio siempre va a abrir puertas y ya depende también del tomador de decisiones, sus sesgos, qué busca, qué quiere y qué resultados vaya a tener, pues con quién tiene más apertura o con quién se acerca y con quién definitivamente dice no, gracias, ¿no? ¿Qué digo? Y a lo mejor esta siguiente pregunta ahorita no la podrías responder porque iniciaste este año trabajando en la UNAM, pero sería muy interesante que en un futuro puedas regresar y nos cuentes, ya llevando un año o algún par de años en la UNAM, caso contrario, ¿no? ¿Qué tanto los buscan los tomadores de decisiones a ustedes, no? Sí, eso sería muy, muy interesante de evaluar, porque además pienso un poco en el propio Instituto de Investigaciones Sociales, que todo su trabajo académico, pienso en los libros de todos mis colegas, es trabajo que es público y además es gratuito, ¿no? O sea, si tú quieres el libro físico, pues vas, lo compras, pero si no, digital, lo descargas gratis y te informas de un montón de cosas, tienes un montón de conocimiento y habría que ver qué tanto los tomadores de decisiones aprovechan primero ese recurso y después se acercan con los investigadores. Creo que sí sería muy interesante tenerlo en perspectiva al futuro, largo plazo. Sí, y dijiste otra cosa todavía muy interesante también, ¿no? Todos los libros que existen y que pueden ser gratuitos, y no solo la comunidad UNAM, todo México
teniendo a la UNAM lo que es la UNAM, pues seguramente el porcentaje de que los consulten es muy pequeño, ¿no? O sea, es mínimo comparado con la población. Entonces, sí, la UNAM y muchas otras instituciones dan mucha información importante del esfuerzo de ustedes como investigadores, que pues la invitación sería que los consulten, ¿no? Y de una manera ahorita ya, con todo lo que existe, gratuita, ¿no? No es necesario comprar. Sí, sí, totalmente. Creo que simplemente acceder a los espacios, las páginas web son gratuitas, entras, descargas lo que te interese y pues ya nada más es darnos el tiempo de leer, consultar y de dialogar con las y los autores, ¿no? Creo que eso sería muy, muy interesante. Pues ya llegamos al final. Te agradezco que hayas estado aquí. Si nos quieres dar un último mensaje y si también quieres compartirnos tus redes sociales o también algunos libros o artículos que hayas publicado para que la gente los pueda consultar. Bueno, pues agradecerte el espacio nuevamente. Terminaría diciendo que pues aprovechen todos los recursos públicos que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene para todos los mexicanos y todas las personas en el mundo. También para decirles que desde Global Thought, la organización que dirijo, que se dedica a asuntos internacionales, tenemos mucho contenido también gratuito en nuestro sitio web de análisis que les va a permitir entender mucho qué es lo que está sucediendo en el mundo. Nuestras redes nos pueden encontrar como Global Thought MX en todas las redes sociales que tenemos, Instagram, Facebook y todas esas, las más comunes. Ahí me encuentran como Daira Arana en X y en LinkedIn también. Ahí es donde luego coloco cosas, y en esta otra red social que se llama Blue Sky, si no me equivoco, la competencia de X. Ahí también estoy como Daira Arana. Y pues invitarles a que próximamente en el Instituto de Investigaciones Sociales vamos a tener muchos eventos relacionados con los estudios de las seguridades y las justicias, así que ojalá puedan estar al pendiente porque es un seminario que coordinamos entre otras colegas, una colega antropóloga que se llama Matilde y otra colega que es politóloga que se llama Carmina Jasso. Estamos trabajando también estos temas de seguridades y justicias con perspectivas muy innovadoras, así que ojalá puedan participar en esos espacios. Pues muchísimas gracias, Daira, por estar aquí. Muy interesante la plática contigo. Quedan muchas dudas y pues si la gente te quiere contactar para que puedas resolverlas, y como quedamos que regreses para que ya nos cuentes la experiencia de qué tanto los buscan los tomadores de decisiones. Así es. A ti y a tus compañeros. Así es, muchas gracias. Y pues gracias a todos por ver este episodio de Seres Luchadores. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.